Bien, hoy nos acompaña Manuel Gallardo, es el presidente de la Real Federación Española de Caza. Y bueno, le he invitado para que nos explique cuál es la situación de la caza en España y para que defienda su postura de por qué esta es necesaria. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Manuel, y empezar preguntándote por qué es necesaria la caza y por tanto los cazadores. Estàs escoltant a la de 3, amb Lluís Gràcia. Encantado de estar contigo, Luis, y bueno, felicitarte por tu iniciativa y por tu podcast, que espero que vaya avanzando y vaya creciendo con el paso del tiempo. En fin, plantear la necesidad de la caza y de los cazadores, planteado sí parece como una cuestión de necesidad, ¿no? Una cuestión casi de profesionalización de la actividad. Ahora mismo es cierto que se plantea la caza en muchos foros sobre la necesidad de que exista la caza y los cazadores, que viene desde la perspectiva de los controles poblacionales. Es decir, es cierto que los animales, bueno, dependiendo de las circunstancias y del hábitat, pues hay veces que tienen una explosión demográfica, como ha ocurrido con el jabalí. Bueno, en Cataluña, ¿no?, hay una explosión demográfica de jabalíes, por ejemplo, y es cierto que es imprescindible, es necesaria el control por múltiples circunstancias, ¿no?, ya por sanidad, por seguridad vial, por sanidad animal, por la interacción que tienen con animales domésticos que pueden transmitir enfermedades. Y es cierto que existe esa necesidad en general por el control poblacional de las diferentes especies. Si bien no es la razón vital para cazar, si seguimos avanzando en ese discurso, podremos encontrarnos dentro de poco tiempo en que seamos cazadores profesionales, o sea, que estemos quedando la actividad cinegética exclusivamente para atender los requerimientos de la población o los requerimientos de los diferentes gobiernos para que vayamos allí a cazar jabalíes o conejos, por ejemplo, que hay otras zonas que también está ocurriendo, que hay una plaga importante de conejos y que hacen mucho daño a los cultivos, y al final podemos encontrarnos en desvirtuar la acción cinegética, desvirtuar la acción de cazar y quedarnos estancados en ese futuro oscuro de profesionalización. Yo no quiero ser un profesional de la caza. O sea, no quiero estar a demanda que me llame el gobierno de turno o de mi región, de mi ciudad, me diga, oiga, ¿es usted cazador? Sí, pues venga usted a matar. Oiga, no, mira, esto es verdad que se hace, es verdad que la caza es una herramienta también, una herramienta de control poblacional, y es cierto que los cazadores, la Federación Española y las federaciones autonómicas estamos a disposición de los diferentes gobiernos, ya sean municipales, autonómicos o nacionales, pues para ayudar en ese control poblacional. En definitiva, la caza va a ser necesaria, va a ser imprescindible abatir animales cuando haya excesos poblacionales de cualquier especie. Eso va a ser inevitable. Lo va a tener que hacer de una forma o de otra. Lo podrás hacer con el erario público, y contratar a guarderías para que vayan a abatir los animales, como está ocurriendo en los parques nacionales. Tú fíjate lo de los parques nacionales. Los parques nacionales, la ley de parque, la ley 30, prohíbe la caza y la pesca deportiva. ¿Qué ha ocurrido en los parques? En muchos parques, ¿no? Por ejemplo, Monfragüe y Cabañeros, que son ahora mismo los parques que más, en los que están ocurriendo determinados hechos. Pues en Monfragüe, por ejemplo, se cazaba, se hacían controles poblacionales de ungulados. Los parques nacionales no se crean para el cuidado, el mantenimiento y promoción de los animales. Monfragüe, por ejemplo, no se crea como parque nacional porque hubiese jabalíes. Todo lo contrario, se crea como parque nacional para reservar ese entorno privilegiado, pero no para conservar los animales. ¿Qué ocurre? Que esa conservación ha hecho que haya una explosión demográfica de ungulados, de tal manera que se están comiendo el parque. O sea, ahora mismo, pues, más del 60, el 70% de todo el parque está en peligro de flora, pues porque se comen literalmente el parque, ¿no? Todo el bosque mediterráneo, en este caso, en Monfragüe. Hasta ahora se hacían controles poblacionales con acciones cinegéticas.
se hacían monterías y todo ello regulado por la administración autonómica, es decir, no queda con una serie de concesiones, de autorizaciones. Ahora, sin embargo, pues ya definitivamente no se caza, no se pueden hacer acciones cinegéticas en estos parques nacionales, y hace un mes y medio, pues unos guardas, agentes de medio natural, junto con otras personas, pues han encerrado en una cerca, en una pequeña cerca donde echan de comer, una especie de trampa, y una vez que los animales están dentro van y bien con pistolas de bala cautiva, que es una forma de matar, o bien con armas de fuego, pues los han matado. Han matado a 40 y tantos animales así, ¿no? Eso sí que eso no es cazar, ¿no? Eso es ajusticiar prácticamente. Nosotros lo hemos puesto en manos de la Fiscalía General del Medio Ambiente. Hemos hecho una denuncia porque, bueno, no se puede. Quiero decirte que matar los animales va a haber que hacerlo. Hay dos formas. Hacerlo a través de acciones cinegéticas, que tienen un componente sin duda diferente, un componente ético, ¿no? de esa captura a través de acciones cinegéticas, o bien a través de la guardería o de profesionales que irán a cazarlos, a darles muerte, ¿no? Porque, En fin, Manuel, cazar, habrá que cazar. Manuel, ¿qué piensa de la esterilización de los animales? Que es una idea que defienden algunos animalistas, y también puntos prácticos en los que se pueda ver que los cazadores contribuyen a la conservación del medio ambiente. La esterilización de los animales es una práctica que se ha intentado en Cataluña, por ejemplo. Se hizo con los jabalíes, y luego hubo imágenes que demostraban que había sido un fracaso, ¿no? Porque jabalinas que habían sido esterilizadas pues aparecían con rayones, ¿no? en imágenes. Entonces, bueno, no parece que haya funcionado muy bien. La cuestión está en la dificultad. Es difícil que tú en un monte fuerte pues te dediques a capturar a centenares de animales para esterilizarlos. Por otra parte, hombre, la esterilización no deja de ser una agresión también importante al animal, ¿no? Que produce, en los perros, por ejemplo, está demostrado que produce una serie de alteraciones, incluso puede producir enfermedades posteriores en la esterilización. O sea, no es un tema para tomárselo, no es un tema baladí. Entonces, la esterilización es muy cara, muy costosa, no disminuye el número de animales, no lo va a disminuir, eso es obvio. Y entonces, si hay una sobrepoblación, evidentemente hay que cazarlo y luego intentar utilizar el recurso. Una vez que se han cazado, utilizar el recurso. La carne de caza es la carne más saludable que existe ahora mismo. Es una carne, bueno, libre de todo tipo de vitaminas, de hormonas, no está tratada, tiene muchísima menos grasa, o sea, tiene unas cualidades bromatológicas excepcionales, de sabor, de textura, y por tanto habría que utilizar el recurso, que es lo ideal, ¿no? Intentar el recurso. Sobre la conservación que me preguntaba, yo creo que ahora mismo el colectivo cazador es quien más invierte en conservación de todos los colectivos. Ten en cuenta que las organizaciones ecologistas, conservacionistas, invierten poco en conservación, invierten mucho en publicidad, mucho en campañas. Si tú ves los presupuestos de grandes organizaciones ecologistas, verás que a lo mejor el 70% de su presupuesto está destinado a comunicación, a comunicar, no a conservar. Es decir, hay muy pocas organizaciones ecologistas que vayan al campo a poner bebederos, a poner comederos. Hay muy pocas organizaciones que inviertan en hacer charcos, hacer charcas, en lagunas para que beban los animales. Hay muy pocas organizaciones ecologistas que invierten en sembrar, en hacer siembras para las especies cinegéticas. Ten en cuenta que todas las acciones de conservación que hace el sector cinegético repercuten en todo tipo de animales, cinegéticos y no cinegéticos. Se han hecho algunos estudios sobre qué animales acuden a los bebederos que ponen las organizaciones cinegéticas, los clubes de caza, las asociaciones de cazadores del pueblo, y el 40-50% de los animales que beben no son cinegéticos. Son todo tipo de especies de aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mismo el colectivo cazador invierte más de 300 millones de euros en conservación. Más de 300 millones de euros en conservación. Hay muy pocas organizaciones, bueno, no hay ninguna organización que invierta esa cantidad de dinero
sin contar el esfuerzo. Aquí no hablamos de dinero directo, no hablamos de lo que supondría la mano de obra de centenares de personas que son pues, de la sociedad de cazadores, del pueblo que sea, que altruistamente, sin cobrar nada, se dedican durante todo el año a cuidar sus fincas, a cuidar sus cotos. Ten en cuenta que la caza empieza, se caza cuando no se caza. Es decir, cuando la temporada de caza termina, es cuando comienza realmente la gestión de la actividad. Es cuando se cuidan los espacios, cuando se cuidan los cotos, cuando se hace gestión para, efectivamente, que al año siguiente haya suficientes especies cinegéticas para poder practicar la caza. Por tanto, caza y conservación, ya lo decía también el Consejo de Europa, es decir, que esto no es algo que estemos diciendo nosotros. La caza y la conservación, incluso en toda la programación de la Red Natura 2000, en todo lo que son los espacios protegidos, se considera que la caza y la conservación deben de ir unidas y deben de ser complementarias, porque los primeros interesados en que se conserve el medio ambiente son los que estamos en el medio ambiente. Los primeros interesados en que la naturaleza esté bien conservada somos los que vamos a la naturaleza, los que estamos en ella, no los que estamos sentados en un sofá viendo el mundo a través de una pantalla de televisión o de ordenador, ¿no? Entonces, Porque, somos los primeros interesados en la conservación. porque, Manuel, ¿para qué sirve la Real Federación Española de Caza? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Y usted qué características o qué piensa que debe tener un buen cazador? Bueno, pues la Federación Española de Caza, que está conformada ahora mismo somos en torno a 340.000 personas las que formamos parte del estamento federativo de caza. La Federación Española de Caza está conformada por las diferentes federaciones autonómicas. En cada comunidad autónoma hay una federación autonómica que tiene esas competencias en la autonomía. Y las federaciones de caza han cambiado. Es decir, existen las federaciones deportivas, como tú sabes, el estamento federativo de todas las modalidades deportivas. Sin embargo, las federaciones de caza han ido cambiando en la dirección de que son más que una federación deportiva. O sea, las federaciones de caza se han convertido en la organización que defiende los intereses de los cazadores y cazadoras de este país. Es decir, no solo vela por la competición, hay muchas federaciones que entre su objetivo primordial es la competición, se dedican a federaciones olímpicas, muchas federaciones, su trabajo es organizar las competiciones, los campeonatos, promoción de su deporte, promocionar su deporte, dar a conocer su deporte, pero no tienen la especialidad, las especificidades que tiene la caza, ¿no? Nosotros, para poder cazar, la caza está muy regulada. Tú vas a una tienda de deporte, te compras una bicicleta y sales al camino, donde quieras, a darte una vuelta con tu bicicleta o te compras una raqueta de pádel, hombre, y al rato estás jugando al pádel, ¿no? Aquí estamos regulados por muchas leyes de caza, de armas, de seguridad, de bienestar animal, de medio ambiente, de parques nacionales. Es decir, estamos regulados por muchas leyes, multitud de decretos, órdenes, resoluciones. Claro, cazar no es fácil, requiere una serie de requisitos legales importantes. Y luego, además, sufre las agresiones externas de aquellos que pretenden acabar con la actividad. Por tanto, la Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas son ahora mismo la única organización, yo creo, que defiende al cazador, a la persona que quiere cazar, defiende la actividad cinegética, por decirlo de una forma gráfica, a modo de un sindicato. Las federaciones nos hemos convertido ahora mismo, y en esa dirección vamos a profundizar, en ser los defensores de la perpetuación de la actividad cinegética. Yo creo que eso es, y de los derechos de la gente que cazamos. Date cuenta, la caza es un derecho, está recogido en la legislación, ¿no? Está la ley de caza. Ya sabes tú que el derecho, tú eres de periodismo, pero bueno, que el derecho consiste en que una serie de personas pueden hacerlo, algo, y otras no tienen por qué hacerlo. El derecho
consiste en eso, ¿no? Entonces, cazar es un derecho y las federaciones, uno de nuestros trabajos fundamentales es defender el derecho que tienen las personas a elegir. Elegimos cazar, pues hay que defender el derecho a cazar. ¿Cómo debe ser un buen cazador? Me he preguntado. Exacto, sí. Yo creo que un buen cazador, una persona que cace, debe ser una persona honesta. Debe ser, pues, con todos los valores que se le pueden aplicar a cualquier persona deben de orientarse hacia la caza. La caza debe ser alguien que tenga la suficiente sensibilidad como para entender lo que supone estar en el medio natural continuamente, lo que supone trabajar para poder abatir a una pieza, lo que supone abatirla o no abatirla, lo que supone qué ocurre después de abatir una pieza. Es decir, debe ser una persona conocedora de qué es la actividad, debe ser una persona, yo creo que con ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, y debe ser una persona que quiera disfrutar, que quiera vivir algo como la caza, ¿no? Que es una pasión, y que aquel que caza, no hay nadie que reniegue. Yo no conozco a nadie que reniegue de la caza. Se puede desertar de muchas cosas. Bueno, se puede ser del Partido Popular o de Ciudadanos y de pronto ser del PP, ¿no? Digo que eso lo hemos visto últimamente bastante, ¿no? Pero es muy difícil. Yo no conozco a nadie que haya sido un cazador, una cazadora apasionada y de pronto se haya pasado al lado oscuro de la fuerza. Yo eso no lo conozco. Lo contrario sí. Sí conozco muchas personas que hablaban de la caza, pues quizás desde el desconocimiento, que cuando digo, yo mismo me ha pasado con otra gente, ¿no? Que cuando han conocido la actividad, pues más de una persona al final acaba practicando la actividad, o por lo menos aceptando lo que supone para otras personas el cazar. Porque Manuel, ahora ha hablado de partidos políticos, no sé cuál piensa que es el partido que más defiende la caza, y también preguntarle por lo que más urge a la caza en España y el principal problema que tiene esta, el principal obstáculo. Pues los partidos políticos, yo creo que todos los partidos políticos defienden la actividad cinegética, exceptuando Podemos y su órbita. Creo que incluso Podemos, yo soy extremeño, y en Extremadura, esto no hace mucho tiempo, en alguna reunión que tuvimos con Podemos, en Extremadura, pues se declaraban no contrarios a la actividad cinegética. No contrarios. Yo creo que todos los partidos políticos apoyan la actividad. Sobre todo, ya sabes que hay partidos políticos que tienen una representación nacional y, por supuesto, autonómica y local. Y claro, la caza no se entiende lo mismo desde Ferraz que desde Toledo o que desde Badajoz. No se entiende igual, es el mismo partido. Sin embargo, hay una sensibilidad muy importante en los ámbitos regionales. O sea, el Partido Socialista es muy diferente cuando vas a Castilla-La Mancha o vas a Extremadura o a Andalucía que cuando hablas con los de Madrid. Quiero decir que hay una percepción distinta de la actividad cinegética. Cuanto más te acerca al mundo rural, más se aprecia. Cuanto más te alejas y te vas al mundo urbano, más se desconoce y menos se atiende, ¿no? Pero ahora mismo todos los partidos políticos están en la defensa de la actividad. ¿Y no piensa que hay alguno que defienda un poco más o que vaya más a favor de los cazadores? Bueno, si atendemos a las manifestaciones que se hacen públicamente por parte de los partidos, podríamos entender que hay partidos que ellos mismos manifiestan su mayor predisposición a la defensa de la actividad. Pero creo que tenemos que profundizar en ello. Hay que profundizar. No solo se trata de decir lo que... Porque luego toca gobernar. Y ya hay algún antecedente de que defendemos mucho una cosa y cuando gobernamos la cosa cambia, ¿no? Ya no era tan sencillo porque tenemos a otros grupos de presión. Pero lo que no me gustaría es el que se tratara de rentabilizar electoralmente, exclusivamente,
la defensa de la caza o de otros sectores. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esa... creer que hay un nicho de votantes a los que vamos a prestar atención porque nos interesa, eso no sería... Que lo haga quien lo haga, no sería una buena idea. Mira, ahora mismo el Partido Popular pues, manifiesta su defensa a la actividad cinegética, la ha manifestado. Tenemos ya te digo, hay una diferencia entre el ámbito nacional y el ámbito autonómico. Hay unas diferencias muy importantes, muy importantes. El Partido Popular defiende, parece que hace una defensa de la actividad cinegética. Allá donde gobierna, a lo mejor nos gustaría que hiciese algo más de lo que dice. Vox manifiesta abiertamente su defensa a la actividad, a la caza. El Partido Socialista en muchos ámbitos regionales manifiesta, bueno, y en ámbito nacional, o sea, si yo me he reunido no hace mucho en el Congreso de los Diputados con el Partido Socialista y claro, y manifiestan su apoyo a la actividad cinegética. En fin, creo que tendremos que profundizar y veremos dentro de no mucho tiempo, habrá elecciones, vamos a ir viendo cómo vamos a ir desgranando el panorama, aunque ahora mismo tenemos me hablabas del principal problema. Sí, lo que más urge a la caza y también el principal problema, sí. Tenemos un enorme problema y es el problema que nos genera Europa. Europa es un inmenso problema, un gravísimo problema. Ya sabes, la Comisión Europea, estamos sometidos a la legislación europea. Mucha de la legislación va a venir de la mano de Europa. El Consejo, la Comisión Europea está en una deriva conservacionista bastante inexplicable y, bueno, a través del Comité NADEC, que es el comité científico que aconseja a la Comisión, y tenemos problemas respecto a las restricciones que pueden ir llegando, por ejemplo, con la aplicación, con lo que se plantea de la aplicación de la directiva AVE, ¿no? Estamos ahí en una batalla muy importante con la tórtola, por ejemplo, que este año no se va a cazar en Cataluña. La Federación Autonómica, la Federación Catalana, ha hecho un recurso contencioso administrativo contra el gobierno catalán por no permitir la caza de la tórtola, y esos recursos contenciosos administrativos se van a ir repitiendo en todas las comunidades autónomas, porque no hay ninguna norma que obligue a la comunidad autónoma a que no se cace la tórtola. Hemos recibido una comunicación hace pocos días de la propia Comisión y del NADEC sobre otras 7 especies que se plantean ya de futuro también como posible prohibición de su caza, ¿no? Incluida la perdiz roja. La perdiz roja, que es una ave sedentaria y por tanto no debería estar sometida a los criterios de la Comisión Europea, porque tú sabes que está el principio de subsidiariedad, que se dice muy mal, el principio vamos a tener que cambiarle el nombre. Entonces, que lo que viene a decir es que cuando un gobierno europeo no puede resolver una situación que afecta a otros gobiernos europeos, la Comisión o el Consejo o el Parlamento Europeo puede intervenir. Pero en este caso la perdiz roja es una ave sedentaria y por tanto no habría un incumplimiento de los propios principios de la Unión Europea. Sin embargo, en esa dirección vamos. Es un problema muy importante que debe de ser atendido por los partidos aquí en España. Ten en cuenta que en el Parlamento Europeo están representados los partidos nacionales, los nuestros. No hay veces que Europa se ve como de lejos, ¿no? Dice, no, bueno, es que esto es Europa. Bueno, tú eres muy joven, no te acuerdas de la crisis de 2008, por ejemplo, ¿no? Donde el problema era el mercado. Dice, ¿y esto quién tiene la culpa? Y dice, el mercado. ¿Y el mercado quién es? Y dice, oye, pues ahora mismo no lo sabemos. Ya, oiga, pero es que el mercado, ya, pues esto es lo mismo, ¿no? Es que no, esto es la Unión, no es que esto viene de Europa. Oiga, pero es que el Partido Socialista tiene sus representantes en Europa, el Partido Popular, Vox, todos tienen sus representantes en Europa y tenemos ahí un enorme problema con esa situación. Por otro lado... Diga, Manuel, diga. No, por otro lado, es obvio que hay otro problema importante, que es esa creciente, por un lado, o esa apariencia
de aumento de la actividad anticaza, ¿no? Del cambio de paradigma social que se plantea respecto a la relación que tiene que tener el ser humano con los animales. Porque sobre esto le iba a preguntar un poco, Manuel, ¿por qué piensa que hay gente que odia a los cazadores? Y también cómo piensa o odia o a la caza o le parece mal, que obviamente es respetable, y por qué, bueno, cómo piensa combatir a los animalistas, combatir obviamente entre comillas. Pues yo creo que hay gente que odia la caza porque hay gente que odia. Odiar algo ya es enorme, ¿no? Es decir, joder, debe de ser cansadísimo odiar algo. Te lo digo porque esto ya desde mi perspectiva personal, no como presidente de esta federación, ¿no? Odiar algo, o sea, ser racista, o sea, odiar a tus congéneres, odiar a los catalanes, digo, como ahí, o como puede ocurrir a lo mejor, o que catalanes odien a españoles, ¿no? España nos roba, me acuerdo de aquella acción que yo decía, oiga, yo no, que yo lo único que hago es trabajar, yo no robo a nadie, ¿no? Entonces, hay gente que odia la caza porque odia, porque es capaz de odiar. Odiar a la caza y otras muchas cosas, imagino, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido. El sentido que tiene es, también es verdad, la propia debilidad humana, el propio, el no tener probablemente horizontes un poco mayores, el sentirse probablemente importante, ser capaz de odiar, ¿no? El formar parte de grupos, está claro, ¿no? Las sectas, por ejemplo, existen y son capaces de generar odio. Yo creo que eso es un problema social. ¿Y cómo Tenemos un plantaría grave cara problema. a los animalistas? ¿Cómo piensa que se puede? No desde el odio, ¿eh? Digo, no les plantearía cara desde el odio, ni les plantearía cara. Bueno, hombre, si llegase el caso tuviésemos que ir a las trincheras, pues habría que ir, ¿no? Pero yo le plantearía, lo que tratamos de plantar cara a los animalistas no es a los animalistas, sino lo que tratamos es de informar a la sociedad. No se trata tanto de plantar cara a los malos, al lado oscuro de la fuerza, sino de actuar con la sociedad. Mira, estamos convencidos y dentro de poco estamos trabajando en un informe, en una gran encuesta sobre la percepción de la caza en España y estamos convencidos de que hay muy poca gente que esté contra la actividad. Hay mucha gente que no caza, pero no está contra la caza. Si sales a la calle y preguntas en tu barrio, en la calle, en el bar, oye, no hay tanta gente que esté en contra de la actividad. Hay gente que no caza, pero bueno, probablemente ni le va ni le viene. Ese es nuestro público, ese es nuestro objetivo, convencer a la sociedad de que la caza es un derecho, que es algo que venimos haciendo los 2 últimos millones de años, que la caza favorece la conservación y no tanto plantar cara a los animalistas, que es verdad que hay veces que no queda más remedio que dar respuesta a... Pero date cuenta que las organizaciones animalistas representan a 4 o 5. Es decir, incluso las organizaciones ecologistas, mira, el tema de la representatividad es un tema muy curioso y muy importante. Organizaciones ecologistas participan en el Consejo de Medio Ambiente, y sin embargo no sabemos a quién representan. No pasan elecciones, no pasan ningún proceso electoral claro, no sabemos cuántos afiliados tiene. Nadie paga nada. Y aquí para ser federado tienes que pagar una cuota importante. Mira, el presupuesto de la Federación Española es el 98% es dinero de los federados. No recibimos subvenciones públicas. Nosotros no vivimos de la subvención. Sin embargo, este tipo de organizaciones, muchas de ellas, ecologistas y algunas animalistas, viven 100% de subvenciones. El 100% del dinero que reciben es subvención. Lo nuestro es dinero público. Y luego, claro, dar voz. Cada vez que nosotros somos una organización importante, con un número de personas a que representamos muy importante. Y hay veces que cualquier organización animalista sale y tampoco podemos dar respuesta a todo, porque al final es que le estamos dando voz cuando no llegan a tanta gente. No por ello no hay que atenderlo y efectivamente.
Porque La idea es, hmm, piensa que podría llegar a entenderse con Pacma, por ejemplo. pienso que no, pienso que no. Pienso que no podemos entendernos con... Es como si, no, si me preguntase en otro tiempo, ¿llegarían a entenderse con el partido nazi? No, no es posible. Con unos postulados, no quiero comparar, ¿eh? No estoy haciendo ningún tipo de comparación, pero bueno, son postulados tan diferentes a nuestra forma de entender la vida y de entender el respeto por los derechos de los demás. Yo creo que sería muy difícil entenderse con alguien que mira, si la primera línea de tu ideario es prohibir la caza, si eso es tu primera línea de ideario, es una nueva forma de totalitarismo. Es que los demás tengamos que hacer lo que un grupo de personas quieren que hagamos obligatoriamente. Date cuenta hacia dónde vamos. Una forma de una agresión, de decir, oiga, yo no tengo, esto hay que hacerlo, tienen ustedes que dejar de hacer esto porque nosotros queremos. Hombre, esto no funciona así. Es igual que yo dijese, no, hombre, es que tiene que cazar todo el mundo. Oiga, o caza usted o se va usted de España. Bueno, no podemos obligar a que usted lo haga. Esto es difícil, es imposible ahora mismo entendernos y luego con un discurso de tan poca calidad. Quiero decirte que me gusta debatir con determinadas personas o grupos que hayan intelectualizado el mensaje. Debatir con alguien así es realmente imposible. O sea, si te niega desde el primer instante, no es posible llegar a acuerdos con el PASMA, ni es posible llegar a acuerdos con ningún grupo que su única obsesión es prohibir lo que nosotros defendemos. Además no tiene sentido. Preparando la entrevista, Manuel, bueno, he ido entrando en foros, uno de los párrafos que me he encontrado que me han hecho pensar y que te quería transmitir es este. En la caza solo una parte impone sus reglas, el cazador. El animal no tiene oportunidad de vencer, solo de huir, por lo que dicha práctica no es un deporte, sino un ejercicio de sadismo. Entre paréntesis, crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. ¿Qué piensa de esto? Lo encontraba en un foro de anticazadores, por supuesto. Sí, claro, yo imagino. Imagino. Sí, y bueno, y cosas como usted mata por placer, ¿no? Bueno, y si dice la caza es un deporte, dice, bueno, usted mata por deporte. Entonces, yo creo que hay que elevar un poco el discurso, ¿eh? Hay que elevar el discurso y en fin, cazar es mucho más que el acto de abatir un animal o el acto de no abatirle. Hay muchas circunstancias en las que no hay abatimiento, ¿no? La caza, ya te digo, algo que veníamos practicando los últimos millones de años, que el ser humano ha venido practicando y que gracias a la actividad cinegética el ser humano fue capaz de evolucionar y de progresar. Incluso nuestra condición física, nuestra morfología está así porque se ha adaptado a la acción cinegética y a la persecución de los Pero animales. Manuel, ¿es verdad que el animal solo puede huir? Como dicen aquí. Bueno, si es un león puede comerte. Quiero decir que las especies que, si hablamos de España, si hablamos de las especies cinegéticas que tenemos de caza menor o mayor, pues es verdad que en las especies de caza mayor ha habido algún problema de que el animal se defiende, ¿no? Ante el acoso de los perros o el acoso pero en fin, el animal lo que hace es instintivamente pues alejarse del peligro, que es lo mismo que hacemos nosotros, que es lo mismo que hace el ser humano. En la mayoría de las ocasiones, cuando tenemos dificultades para hacer frente a algo, pues lo que hacemos es huir hacia otros derroteros y trata el animal, hablamos de animales salvajes. La caza siempre hay que entenderla desde la relación del ser humano con el animal salvaje, no con otro tipo de animales. Y te digo, la caza es mucho más la preparación de la acción. La caza comienza comienza cuando termina la caza. Se caza todo el año sin armas y sin ir a hacer la acción cinegética. Todo el año en la preparación de tu finca, de tus cotos. Y efectivamente, la mayor parte de los animales, especies de caza menor, huyen, sí, claro, es que es obvio. O sea, si tú vas a cazar un conejo y cuando vas con tu perro a cazar, es evidente que el animal trata de escapar
de la persecución del perro. Es obvio. Digo, que eso es una tontería. Digo, que eso es una tontería enorme, la verdad, que tengo que decir. Claro que huye. ¿Qué va a hacer? ¿Se retira la yugular el conejo? ¿O qué hace? Yo que eso, en la leche el discurso tan estúpido. Claro, hombre, si es una especie de caza mayor, pues el animal, bueno, si la cosa, pues puede un jabalí. Yo voy mucho por las noches a cazar, ¿no? Voy solo la mayor parte de las veces. Pues verdad, hay veces que hay un cierto riesgo de que, bueno, si has disparado por la noche a un jabalí, lo quedas herido, pues bueno, puede atacarte, pero no tiene, el discurso no deja de ser una estupidez. Porque Además, no sé qué sensación, ¿sabes qué ocurre? Mira, tenemos un grave problema, es el tema de la empatía. Os están vendiendo, sobre todo a los jóvenes, y ahora lo vamos a ver en la ley de educación, en que hay que empatizar con los animales. Empatizar es ponerse en el lugar de los demás. Es decir, empatizar, yo empatizo contigo y por eso hacemos esta entrevista. Y tú empatizas conmigo y me haces estas preguntas. Empatizamos y yo te protejo. O sea, si veo que has tenido un accidente, intentaré ayudarte, me pondré en tu lugar. Eso es empatizar. Empatizar es una de las emociones que ha hecho también que el ser humano sea capaz de sobrevivir. Las tribus se conformaron a través de la empatía, a través de empatizar los seres humanos, ayudarse mutuamente. Ahora nos hablan de empatizar con los animales. Entonces, claro, cuando tú dices el animal solo puede huir, te estás poniendo en su lugar. Dices, joder, ahora viene un cazador malvado, ¿sabes? Y a ver qué hago yo, tengo que huir. La sensación de huir en ti es miedo, terror, no sabes hacia dónde vas. Tú, por ejemplo, ¿no? Si yo te acosase a ti con un Kalashnikov, ahí en Cataluña, ahí en la sierra, ahí en Lérida o por ahí, pues tú huirías, ¿sabes? Probablemente porque si no tienes armas. Entonces, claro, si empatizas, dices, joder, qué mal lo voy a pasar huyendo por el monte. Eso no tiene nada que ver con los animales. O sea, no tiene nada que ver. Porque piensas que Disney ha contribuido a esa humanización de los animales, porque os cargasteis a Bambi, ¿no? Joder, sí, macho, aquello fue terrible. Y piensas Disney, de que, hecho, se llama la disneylandización de la sociedad. El término ya está acuñado, ¿no? Es fantástico. Y es verdad, mira, con el tema del lobo, por ejemplo, es ahora muy curioso. le iba a preguntar. Sí, el lobo es muy curioso cómo existen dos tipos de lobos, el lobo ficción y el lobo real. Tú aquí en la Castellana, que yo estoy aquí en Madrid, existe el lobo ficción. Pregunta a la gente del lobo, el lobo, un animal fantástico, emblemático, ¿no? Con ese halo de misterio, el lobo, bueno, la leche. Pero conforme te vas acercando a Cantabria o a Castilla-León, ese lobo ya empieza a desaparecer, ¿sabes? Y empieza a aparecer el lobo real, el de verdad, el que se come al cordero, el que se come al ternero, el que el ganadero tiene que andar peleando con él porque tiene graves problemas, el que en el pueblo los ven cerca y ya incluso tienen cierto temor, ¿no? Porque, bueno, puede haber, y de hecho lo habrá, no para tardar mucho tiempo, algún tipo de accidente, igual que hubo con esta osa o este oso que atacó a una señora no hace mucho, ¿no? Claro, date cuenta, ¿eh? Lobo ficción, lobo Disney, lobo real. Entonces sí que hay una disneylandización de la sociedad pensando en que los animales, pues bueno, son súper fantásticos y que todos coño, que Pumba era amigo de Simba, ya es que eso raya la obscenidad, ¿no? No, hombre, se come a Pumba en cuanto se descuide, ¿no? Es que eso funciona así, es así de duro. Y luego es que, mira, hay una naturaleza, o sea, tú te vas sin hacer el rollo de la camarita de foto y el mochilerero, ¿no? Que se baja del coche, anda 150 metros, se come un bocadillo y deja el papel allí y se vuelve. Más allá de eso, si tú te vas a la sierra, ¿no? Te vas en Cataluña, ¿no? O te acercas a los Pirineos, o te acercas y te vas en serio, la naturaleza es salvaje, ¿eh? Es duro, ¿eh? O sea, y no respeta, los animales, sigue habiendo una naturaleza salvaje más allá del entorno urbano, de nuestro sofá, de nuestra PlayStation,
a mí me encanta la Play, por cierto. Y, y, y es verdad que hay una concepción errónea. El tema de empatizar con los animales es algo importante, porque si se hace en las escuelas, si a ti con 6 o 7 años te empiezan a decir con 4 años que tienes que ponerte en el lugar del borreguito, del corderito, de la vaquita y de no sé qué, dentro de 10 o 12, es una lección, es aleccionamiento, te están dirigiendo hacia un lado donde al final el sector ganadero desaparecerá. Porque usted Nadie se piensa comerá, ¿no? porque Manuel piensa que se está educando adecuadamente a los jóvenes en España en cuanto a la caza se refiere, y si piensa que no, ¿usted qué propondría? ¿Qué piensa que se debería hacer? Bueno, yo creo que la caza, se ha planteado en alguna ocasión que la caza forme parte del recorrido curricular, ¿no? Bueno, creo que no se educa adecuadamente en el conocimiento de la naturaleza. Creo el conocimiento de la naturaleza no es el de empatizar con los animales, no es el buenismo malentendido, ¿no? Porque pues, yo vivo cerca de una protectora de perros y veo bueno, gente joven sacando a los perritos voluntariamente. Justo al lado hay una residencia de ancianos y ni Dios va allí a sacar a ninguna anciana a dar un paseo, ¿sabes? Que me parece increíble, ¿no? Yo gente que hay que educar en el conocimiento de la naturaleza, igual que había que educar en el conocimiento de la historia de una forma objetiva y de mucho. Bueno, hace pocos días hablaba con una serie de personas de cierta formación y le comentaba sobre la conquista de América, ¿no? Los primeros cowboys eran españoles, ¿no? Incluso los españoles hicimos un ejército con los apaches. Bueno, tú no sé si ves las películas del oeste, pero He visto bueno, alguna. pues hicimos un frente con los apaches, un ejército contra los comanches, ¿no? Eso no fue una parte de la historia, no sé por qué se ha olvidado esa parte de la historia. Pues creo que en la cuestión de la naturaleza había que educar en el conocimiento de la naturaleza y en el conocimiento práctico de la naturaleza y de lo importante la importancia que tiene relacionarnos con este medio, con el entorno. Ya digo que más allá de la ciudad está la naturaleza, está el campo y que el mundo rural es ahora mismo el baluarte de la conservación. No se puede conservar desde los despachos, no se puede conservar desde la comodidad, hablamos antes del sofá, hay que ir a conservar al mundo rural, hay que ir a conservar la naturaleza y eso lo hace el mundo rural. Ahora mismo existe la desconexión entre el mundo rural y el urbano. Hay una desconexión enorme. No sé, por eso el mundo rural está sometido ahora mismo a unas presiones muy importantes. El mundo rural no es competitivo, el mundo rural se muere, hay un grave problema de despoblación por falta de oportunidades. Claro, si no puedes trabajar, tienes que irte del pueblo, ¿no? No te queda más remedio. Creo que son 6 millones de personas para el 70% del territorio, puede ser, una cosa así. No, bueno, claro, es que estamos hablando de que la mayor parte de las poblaciones, y el futuro pasa por las megaciudades. O sea, en pocos años vamos a vivir en 5 ciudades. El 80% de la población va a vivir en 5 ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla y alguna más, ¿no? Entonces, claro, esa desconexión, mira, aquí en Madrid es espectacular. En Madrid debe haber más de 50 millones de perros o de 100 millones. Quiero decirte, de hecho en España ya hay más mascotas que menores de 15 años. O sea, impresionante. Aquí en Madrid es espectacular los perros que hay. Espectacular, espectacular. Y los tiene en casa, ¿no? Salen poco al campo. Y perros de caza hay muchísimos perros de caza en Madrid, por ejemplo, que yo los veo y no cazan, ¿no? No son perros que cacen, son de razas que cazan. Pero hay que ir al campo. Entonces, en eso hay que formar, en los valores del conocimiento de la naturaleza, también en los valores de la caza, en los valores de la pesca y en los valores de la conservación. Y ya Todos estamos comprometidos. para terminar, Manuel, ¿usted qué piensa que es lo más bonito que puede dar la caza, o para usted cuál es la sensación más bonita que le transmite esta? Y también, pues, preguntarle y, bueno, proponerle que dé algún consejo para los jóvenes cazadores o que vayan a empezar a cazar, que puedan llegar a escuchar esta entrevista.
Pues mira, la sensación, hay un autor que se llama Harari que escribió Homo Sapiens, Homo Deus, una serie de libros que no sé si has leído, y decía que las emociones son un algoritmo bioquímico que ha hecho perpetuar a la raza humana. O sea, son algoritmos bioquímicos donde te genera una emoción, como el miedo, por ejemplo. El miedo te protege. El miedo es bueno, te protege de todo, ¿no? Y ha protegido al ser humano a lo largo del tiempo. Pues la caza, efectivamente, es eso. Es un algoritmo bioquímico arraigado en la psique de mucha gente que cazas porque estás casi obligado a hacerlo. Quiero decirte que ni siquiera es una elección. O sea, cazar no es que un día te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a hacer cazador, voy a hacer cazadora, hoy voy a jugar al golf. No, no es así, ¿no? Es un proceso mucho más complejo y las sensaciones que te produce son unas sensaciones difícilmente explicables para quien no lo conoce. Es solamente la sensación de poder hacerlo ya es increíblemente emocionante, ¿no? La caza es una emoción, es un reto, es una forma de relacionarse con la naturaleza, es una forma de entender la vida. Es verdad que gira mucho alrededor de la caza para aquellos que cazamos y sin duda es algo muy arraigado en los seres humanos, en muchos, otros han ido perdiendo ese arraigo y las sensaciones son realmente excepcionales pues no sé, imagino que el forofo del fútbol, supongo, ¿no? Digo yo no soy, o de alguna otra actividad en la que realmente sea tu pasión, la escalada, por ejemplo. La escalada es algo espectacular, ¿no? O sea, cuando ves que alguien es capaz de arriesgar la vida por subir a una cima que cuando sube se baja, ni siquiera con un chalet allí ni nada, coge y se baja inmediatamente, además, ¿no? Está allí un segundo y se baja rápidamente. Es inexplicable, ¿no? Para aquellos que no lo hacen, pues es inexplicable transmitirle esa emoción de decir, pero bueno, estás loco, ¿cómo se te ocurre subir ahí? Te vas a jugar la vida. Pero claro, la emoción es indescriptible. Y eso ocurre con la caza. Y luego un consejo para la gente que empieza a cazar, pues el consejo es que empiece a cazar, que atienda por los consejos de aquellas personas con los que va, que antes de cazar aprendan a cazar. Antes de cazar, antes de salir al campo, hay que conocer la naturaleza, hay que tener interiorizado que es una actividad que tiene un impacto. Cazar tiene un impacto en la naturaleza, es evidente. No hablo ya del impacto de contaminación, que también puede haberlo y que cuidamos de que no exista, sino que tiene un impacto en los seres vivos que te rodean y, por tanto, la caza tiene que ser sostenible. Yo creo que el primer consejo a un joven, a una joven, es que interiorice el concepto de caza sostenible. Eso es muy importante. No se puede cazar más de lo que... No se puede cazar de tal forma que incida negativamente en las poblaciones de especies cinegéticas que tienes en tu finca. Entonces, el concepto de caza sostenible es muy importante. Y bueno, creo que lo haga con ilusión, que lo haga con honestidad, que lo haga con responsabilidad y que no se oculte, que no oculte su actividad, que no oculte su afición, ¿no? Estamos viendo cómo hay algunas personas reconocidas o conocidas que ocultan su condición de cazador o cazadora, ¿no? Vamos a hacer una campaña, a lo mejor, que se llame, no sé, salir del armero o algo así. He ido en una deriva en pocos años, en muy pocos años, de ser un orgullo, el pueblo, ser cazador, ¿no? Y bueno, todo está fantástico. En muy poco tiempo encontrarnos que hay gente que ya empieza a ocultar su condición de cazador, ¿no? Eso me parece terrible, es terrible, socialmente demoledor. Una sociedad sea capaz de ir en esa dirección. Entonces, mi consejo es que nos gusta cazar y tenemos que decirlo y tenemos que sentirnos orgullosos de cazar, igual que otros se sienten orgullosos de jugar al tenis, supongo, o de hacer otro tipo de deporte
sobre todo de deportes de riesgo, ¿no? Bueno, pues si eso es todo, Manuel Gallardo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad de comunicar y bueno, yo estoy a tu disposición para cuando quiera que sigamos comentando sobre la caza, que realmente es un tema, yo creo que es un tema de humanidad. 3. Amb Lluís Gracia. Suscríbete a este canal, no te cuesta nada. Y si te gusta, dale al me gusta y comparte tu opinión.